Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de los olores que literalmente vuelven locos a los gatos. Y vais a ver que va a ser un tema que os va a ser tremendamente útil. Porque si vuestra casa huele a alguno de estos olores, primero, vuestro gato va a ser mucho más feliz, estará mucho más contento, será un animal mucho más social y con mucha menos tendencia a irse en un momento determinado de casa. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Uno de los olores que más enloquecen a cualquier gato es el olor que desprenden las hojas de olivo. Esto es debido a que en estas hojas, y en el aceite de oliva también, pero en menos cantidad, se acumula una sustancia llamada oleuropeína. Esta sustancia provoca una atracción brutal, que el gato esté completamente feliz. Es muy curioso. Tiene un efecto similar a otra planta que luego hablaremos, que desprende un olor muy agradable, como es el catnip. Pero en este caso, si vivís en una zona donde hay olivos, por ejemplo en el sur de España, pues oye, aprovechar las hojas, las limpiáis y tenéis hojas en casa y veréis que el gato, vuestro gato cambia el carácter, pero vamos, como de la noche al día. Otro olor que enloquece a los gatos es el olor de la valeriana. La valeriana es una planta de las más raras para los gatos, porque la utilizamos en cierta manera en muchas ocasiones como planta narcótica, como relajante, pero también es cierto que a bajas concentraciones, a bajas dosis, es una planta altamente estimulante del gato. Os recomiendo que nunca deis valeriana sin consultar previamente la dosificación con vuestro veterinario, sobre todo si le estáis dando algún tipo de medicación. Pero ya os digo, unas flores de valeriana de forma natural en casa, que la tengáis en un saquito y demás, hará que simplemente por el olor el gato esté muchísimo más feliz. Otra planta que les enloquece es la madreselva. El olor a madreselva relaja muchísimo a los gatos. El único problema, y por lo cual yo no la suelo recomendar que la tengáis en casa, es que las bayas que produce esta planta son tremendamente tóxicas. Pero hay que reconocer que el olor, bueno, brutal, les encanta. Otro olor que francamente les enloquece es el olor a lavanda. Es un olor muy relajante. De hecho, lo solemos recomendar en forma de aceite de lavanda. Aquí os pondré alguna presentación. Para si el gato tiene problemas para dormir o es un gato muy nervioso, echéis algunas gotitas en el lugar donde duerme, porque el gato se va a relajar mucho más, conciliará mucho mejor el sueño. Parecido a la lavanda, aunque no tan potente, pero que si lo tenéis a mano os puede hacer un papel similar, es el olor a tomillo. El tomillo, tenéis un poco de tomillo en casa y veréis enseguida como el gato lo huele, está contento, se relaja, es más feliz. En definitiva, pues lleva una vida mucho más agradable. Otro olor que francamente enamora a cualquier gato es el de la albahaca. Si tenéis alguna maceta en casa de albahaca fresca para cocinar, notaréis que el gato pues se acerca mucho a olerla. Es una planta que les encanta, muy similar en cuanto a sus efectos al catnip. Luego hay dos frutas cuyo olor a los gatos de verdad que les vuelve locos, que les gusta mucho. Una es la sandía y otra es el melocotón. Si tienes en casa o es época del año donde hay fruta de este tipo, ya sea sandía o sea melocotón, ese olor de tener sandía en casa o melocotón, como os digo, es algo que al gato le gusta mucho, le atrae. Además tiene cierto efecto relajante, no tanto como las plantas, pero tiene ese efecto de que ves que el animal está mucho más contento. Hay flores también que atraen muchísimo a los gatos, que les encantan, que les vuelven francamente locos. En especial tanto rosas como margaritas o lirios. Estas plantas desprenden un aroma que para el gato es muy atrayente. De hecho, se me suelen quejar muchas amas de casa de que les ha hecho polvo el gato las plantas, las flores. Y es que es normal, les atrae, se acercan a olerlas y las mordisquean. Cuidado, porque estas tres plantas son muy agradables, les gustan mucho, pero también son tóxicas. Si estáis en época de fresas, también de enhorabuena. El olor de la fresa, especialmente cuando está un poquito más madura, es un olor que al gato le atrae, le encanta. Veréis que el gato se pasa el día olfateándola, porque es algo que le estimula muchísimo sus papilas respiratorias. Otra planta que les atrae mucho es la menta. Les atrae muchísimo, pero ten mucho cuidado porque si ingieren menta es una planta que también puede ser tóxica. Otro olor que les atrae mucho es el olor de la manzanilla. Y en estos casos además la manzanilla nos viene muy bien
porque en los momentos donde puede haber algún tipo de excitación o de mal rollo en casa, o que el gato tenga algún problema de ansiedad, la manzanilla nos ayuda a calmar estos casos. Y por último, y ya me despido de vosotros, la planta que de verdad enloquece y que vuelve más locos a los gatos es la hierba gatera o catnip. Es una planta que utilizamos todos los veterinarios cuando no sabemos qué recetar, que vemos que el gato está pachucho, triste y demás. Pues aparte de su medicación, siempre recomendamos que la dueña o el dueño esparza un poco de hojas de catnip seca en el sitio donde más habitualmente se mueve el gato, porque su olor les es tan atrayente. Veréis que se frotan, que parecen que estén como drogados, cuando básicamente lo que están son eufóricos de alegría. Es una plantilla, ya os digo, muy agradecida. Y en este vídeo os explico cómo la podéis utilizar, cómo la podéis comprar, etcétera, etcétera. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.